Dios les bendiga y la paz de Dios esté con cada uno de ustedes y el dulce amor de Jesucristo. Este es un trabajo para la Universidad de Aquino, Bolivia, en La Paz. Y el tema del día de hoy es uno de los work papers, que es el número 4, y titula La oración eficaz. Así que comenzamos. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, dice así la poderosa palabra del Señor. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Eso es lo que dice la palabra poderosa de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro amado Dios. La palabra eficaz significa que produce el efecto esperado, que tiene la capacidad de alcanzar un objetivo o propósito. En pocas palabras, es la oración que sí funciona, podríamos decir. Y la oración eficaz tiene mucho que ver con el corazón. Muchas veces podemos pensar nosotros que tal como podemos conmover al Señor, nos ponemos a pensar y decimos cómo funciona la oración, cuando Dios es que me escucha. Y muchas veces nosotros hemos comenzado a hacer oraciones que hemos visto, que nos parece, pero el Señor nos enseña en su palabra, y al leer la poderosa palabra del Señor podemos ver ciertos ejemplos que resaltan y que nos muestran cómo nosotros debemos acercarnos al Señor y cómo nosotros podemos realizar una oración eficaz. Bueno, la oración eficaz tiene mucho que ver, como decíamos, con el corazón, con la comunión con Dios, y también tiene mucho que ver con la santidad. Vamos a leer ahora el capítulo 11 del libro de Lucas en el verso 2, y dice así la palabra del Señor. Santificado sea tu nombre. Acuérdese que en los anteriores Word Papers estuvimos hablando acerca de la oración que Jesucristo les enseña a los discípulos cuando ellos le preguntan y le dicen: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les comienza a enseñar, y vamos a continuar en esta parte y vamos a hacerla resaltar. Y en esta parte de la oración, en el capítulo 11 del verso 2, en una porción dice: santificado sea tu nombre. Y muchas veces nosotros pasamos por alto esta palabra o simplemente la repetimos. Y bueno, vamos a hablar acerca de también las repeticiones que muchas veces podemos hacer de forma equivocada. Y aquí la palabra que dice santificado sea tu nombre nos está hablando acerca de santificar el nombre del Señor. Y no solamente es una palabra que cuando decimos santificado estamos santificando el nombre del Señor, sino nosotros necesitamos santificar el nombre del Señor por medio de nuestro testimonio. Nosotros somos un testimonio vivo. Nosotros somos los hijos de Dios, las personas que santificamos el nombre del Señor a través de qué, a través de todo lo que nosotros hacemos, de cómo vivimos. Si somos cristianos dentro de la iglesia y tenemos un comportamiento muy bueno, muy correcto, basado en la palabra del Señor. Y bueno, pues muchas veces los cristianos nos comportamos muy bien en la iglesia, o si estamos en la obra. ¿Por qué? Porque estamos a la vista del pastor, estamos a la vista de los hermanos, de los líderes, pero ese comportamiento, bueno, que es correcto, que está bien, también debemos llevarlo afuera de la iglesia. Cuando nadie nos ve, podemos nosotros caer en un error muy terrible si pensamos que debemos comportarnos como cristianos, como hijos de Dios, solamente dentro de la iglesia, y tratamos y pretendemos vivir una vida, entre comillas, se diría normal, dentro del matrimonio, dentro de nuestra casa, cuando nadie nos ve en el trabajo o en la universidad o en el colegio. Y bueno, ahí no estamos santificando el nombre del Señor. Santificar el nombre del Señor quiere decir que el mismo comportamiento que nosotros llevamos como cristianos basados en la palabra del Señor y en su voluntad, ese mismo comportamiento que hemos aprendido, vamos a llevarlo donde sea que vayamos. Y bueno, cuando nosotros santificamos el nombre del Señor, bueno, también esto es un proceso, porque no morimos de la noche a la mañana a nuestra carne, porque sí vivimos en la carne, y nosotros debemos aprender a someter las obras de la carne por el Espíritu. Debemos aprender a renovar nuestro pensamiento, nuestra mente, porque realmente de ahí es de donde parte el deseo de nuestro corazón, de ahí es donde parte el cambio de nuestro corazón, y por lo tanto va a cambiar también nuestro comportamiento. Así que es
muy importante que nosotros debemos ser renovados en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestros pensamientos, en nuestro comportamiento y también nuestras palabras. Y es difícil porque realmente es darle muerte a nuestra carne, es llevar nuestra carne y crucificarla en la cruz del Calvario. Es doloroso, es difícil, va a depender de que nosotros pongamos mucho esfuerzo también a morir a nuestras pasiones, a nuestra naturaleza caída. Aún vamos a tener que morir a aquello que nosotros mismos queremos para nosotros, para hacer la voluntad del Señor. Entonces, santificar el nombre del Señor tiene mucho que ver con darle muerte a nuestra carne y con hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, y así nosotros podamos realmente glorificar su nombre, porque podemos dar testimonio de que el Espíritu Santo está haciendo una obra maravillosa en cada uno de nosotros, de que el Espíritu Santo está tomando control de nuestras vidas y que nosotros le estamos dando toda esa autoridad a Él y estamos dejando que Él transforme nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida. Y por medio de nosotros, no solamente, nosotros nos beneficiamos cuando el Espíritu Santo hace su obra, sino también nosotros podemos afectar nuestro entorno y podemos de alguna forma nosotros ganar las almas con nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos de alguna forma en nuestra casa, pero de pronto nuestro comportamiento cambia, porque estamos siendo transformados por el Espíritu Santo y le permitimos a Él. De pronto el esposo o la esposa o alguien que está a nuestro lado, nuestra familia, nuestros hijos, nos dicen, bueno, tú eras antes así, o tal vez no nos van a decir, pero ellos piensan y dicen, tú no eras así antes y ahora yo te veo que estás mucho mejor, estás avanzando en tu carácter, hay un cambio. Entonces, por medio de esa transformación que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, nosotros podemos afectar a las personas que están en nuestro entorno y poder dar un buen testimonio. Así que santificar el nombre del Señor es dar un buen testimonio como creyentes y como cristianos. Así que todos aquellos que me están escuchando, mis amados hermanos, anímese y pues decídase a cambiar, aunque es difícil, es doloroso, todos lo sabemos, porque nosotros venimos al mundo, venimos ya con esa naturaleza caída y de pronto cuando no tenemos al Señor en nuestro corazón, hacemos lo que queremos, vivimos bajo nuestros propios principios, vivimos a la defensiva o reaccionamos dependiendo del daño que nos hubieran hecho, vivimos queriendo hacer nuestra propia voluntad, vivimos queriendo vengarnos o tenemos un pensamiento preconcebido de las cosas. O reaccionamos conforme al sentimiento que tenemos, que tal vez pueda ser de ira, de frustración, de venganza, de dolor, y eso, con eso venimos al mundo, y cuando nosotros aceptamos al Señor nos cuesta cambiar, realmente nos cuesta cambiar, pero esto es algo muy importante que nos beneficia a nosotros, porque cuando el Señor sana nuestro corazón y nosotros le permitimos al Señor obrar en nosotros, Él puede hacer de nosotros un instrumento de bendición, y eso es lo que el diablo no quiere, eso es lo que Satanás no quiere, que los hijos de Dios se levanten para ser instrumentos y canales de bendición. ¿Por qué? Porque si nosotros comenzamos a orar y nosotros alabamos y glorificamos el nombre del Señor, santificamos su nombre, somos nosotros testimonios vivientes, y también le estamos diciendo a Satanás que él no es el dueño de nuestra vida. Y si nosotros damos y vivimos un cristianismo basado en la palabra del Señor y guardamos la palabra en nuestro corazón, entonces le estamos diciendo a Satanás que Él no es nuestro Señor, Él no es nuestro Dios, nuestro Rey, no le obedecemos a Él, no le servimos a Él, y nosotros nos rendimos ante el Señor, entonces Dios puede usarnos. Amén. Entonces nosotros hemos sido llamados para santificar el nombre del Señor, que todo lo que hagamos sea para glorificarle, porque en realidad eso es lo que hacemos. Donde sea que vayamos debemos glorificar el nombre del Señor, y a causa de nuestro buen testimonio o buen comportamiento, las personas que están a nuestro alrededor y puedan vernos, que la Biblia dice que es una nube de testigos, una enorme nube de testigos, puedan también glorificar al Señor y puedan conocer a Cristo a través de nosotros, aunque no les hablemos, por el hecho de que nos conocen y saben quiénes somos, ellos puedan glorificar al Señor. Es algo muy difícil realmente,
¿Por qué? Porque conlleva a la reconciliación con nuestros hogares, con nuestras familias, esto conlleva una responsabilidad en la que nosotros debemos dar muy buen testimonio con nuestros vecinos, con las personas que nos rodean, con el jefe, los amigos, aquellos que nos han conocido de alguna forma antes y que ahora se sorprenden cómo somos y nos dicen, pero es que tú eras antes así, ahora eres de otra forma, o sea, ¿qué ha pasado? Y bueno, nosotros en ese momento, ¿qué podemos hacer? Nos agachamos la cabeza y decimos, bueno, sí, éramos así, de esa forma, hemos cometido muchos errores, pero luego levantamos la cabecita y decimos, pero hemos sido perdonados por el Señor y su gracia nos ha alcanzado. Y ahora, aunque no somos perfectos, estamos luchando contra nuestra carne para agradarle a nuestro Señor. Entonces, de esa forma también nosotros podemos predicar a las personas y mostrarles que hay salvación en Jesucristo, que hay una oportunidad de cambiar, que todo lo que hubiésemos sido antes y todo lo que hemos hecho, Dios puede transformarlo y puede darnos, perdón, un nuevo inicio para que nosotros podamos ser hijos de Dios. Entonces no debemos nosotros desanimarnos ni avergonzarnos si hemos cometido errores pasados, sino levantarnos este tiempo, levantarnos y dar un buen testimonio. Nos va a costar mucho, vamos a tener que pedir perdón a muchas personas, vamos a que realmente a matar nuestra carne, nuestros deseos, nuestros anhelos, vamos a tener que humillarnos muchas veces, vamos a tener que, si antes éramos tal vez muy personas que discutían, ahora ya no vamos a ser así, porque todo por amor de Cristo. Esto no es de la noche a la mañana, pero si queremos santificar el nombre del Señor, vamos a lucharlo y vamos a pelearlo a cada momento. ¿Y para qué? Para glorificar su nombre, para que esta palabra, santificado sea tu nombre, no sea solamente una repetición, sino sea parte de nuestra vida y glorificar el nombre de nuestro amado Dios y Señor. Entonces, la oración eficaz tiene mucho que ver, como ya dijimos, con el corazón, con el testimonio, la comunión con Dios y la santidad. Eh, También, bueno, nosotros vamos a leer también en el libro de Mateo, en el capítulo 6 versículo 7 que dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Nosotros muchas veces podemos hacer repeticiones, esto hemos aprendido desde niños a orar, a rezar y hacer muchas repeticiones y pensamos que por eso vamos a ser escuchados, pero en realidad la Biblia nos habla a que nosotros debemos orar sintiendo lo que estamos diciendo. Cada palabra que sale de nuestra boca no puede ser una palabra automática, sino tiene que ser un hecho en nuestra vida, tiene que ser un anhelo en nuestro corazón, tiene que venir por sobre todas las cosas con fe. Entonces Dios no escucha las vanas repeticiones. Esto es lo que acabamos de leer y aquí dice, y cuando ustedes oren no hagan vanas repeticiones. Y aquí también la palabra dice, y como algunos que piensan que por su palabrería, por sus repeticiones van a ser oídas. Entonces, si queremos ser escuchados, si queremos ser oídos por el Señor y queremos que Dios escuche nuestras oraciones, no debemos usar vanas repeticiones. A veces, aún dentro de la iglesia cristiana, estamos acostumbrados a repetir lo que nos hacen orar las personas, pero nuestra mente está en otro lugar. Nuestro corazón no está sintiendo las palabras que estamos orando. Entonces, ahí estamos cayendo en el error de cometer de hacer una vana repetición con nuestra boca. Sí, lo estamos orando, lo estamos diciendo, pero no lo estamos haciendo como deberíamos. Es como cuando vamos a la iglesia y de pronto uno está sentado y está pensando, la mente está en otro lugar. El cuerpo está ahí, pero la mente no. Tampoco el corazón, ni los sentimientos. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros querer ser edificados si estamos en otro lugar? Pasa lo mismo con la oración. Muchas veces queremos orar por cumplir. Muchas veces queremos nosotros simplemente hacer vanas repeticiones o queremos aprender a repetir las mismas palabras, pero no se trata de hacer vanas repeticiones, dice la palabra del Señor, sino que nosotros debemos orar con todo nuestro ser, sabiendo y tomando en cuenta cada palabra que sale de nuestra boca, porque Dios nos escucha y Él no quiere escuchar una repetición de alguien, Él quiere escuchar una oración sincera, una oración que venga de un corazón arrepentido, de un corazón contrito y humillado, que venga de un corazón
que quiere acercarse al Señor, porque el Señor dice, si ustedes se acercan a mí, yo me acercaré a ustedes. Y a veces uno se acerca, entre comillas, al Señor en oración, pero su corazón está muy lejos. No hay sinceridad, no hay una verdadera humildad, no hay una forma correcta de acercarse al Señor. Entonces, nosotros debemos acercarnos al Señor con una actitud de humildad, con una actitud de obediencia y de sujeción a su palabra. Nosotros no podemos obedecer la palabra ni tampoco pudiéramos obedecer los mandamientos del Señor si nosotros no creemos en Dios. Entonces, para que nosotros podamos orar de una forma eficaz, número uno, debemos acercarnos sinceramente, debemos nosotros santificar el nombre del Señor en nuestras vidas, en nuestros corazones, y para esto necesitamos ser obedientes a la palabra del Señor. Si nosotros no somos obedientes a la palabra del Señor, entonces no hay un cambio en nuestro corazón. No vamos a poder ser transformados. Ahora, si no somos obedientes a la palabra del Señor, entonces puede ser que no haya fe, porque uno no puede creerle a alguien o obedecerle a alguien si no cree que existe, ¿verdad? La Biblia dice que es necesario que los que se acercan a Él tiene que creer que le hay, dice la palabra, y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, esta palabra nos dice, no, que tenemos que creer que existe un Dios, que hay un Dios, que está ahí, que está aquí. Cuando nosotros abrimos nuestra boca en oración, Él está escuchando cada palabra, y esa tiene que ser la certeza número uno. Si nosotros creemos que Dios es real, si nosotros creemos que Dios está ahí, entonces vamos a acercarnos con humildad, vamos a acercarnos con obediencia, con sujeción, vamos a acercarnos sabiendo que Él está enfrente de nosotros, alrededor nuestro, y que nada podemos esconderle, porque Él lo conoce todo. Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestra mente, aún antes de que la palabra esté en nuestra boca. Su palabra dice que Él ya sabe lo que vamos a decirle. Entonces, para acercarnos a Dios, para hacer una oración eficaz, debemos creer que Dios está ahí escuchándonos, porque lo dice su palabra. Y nosotros debemos santificar siempre, en todo momento, el nombre poderoso del Señor. Y si hubiéramos pecado, debemos acercarnos con humildad, reconociendo y confesando nuestros pecados, porque su palabra dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Aquí vamos a leer algunas podríamos decir algunos beneficios de la humildad, porque la obediencia tiene también mucho que ver con la fe y con la humildad. Aquí hay una palabra que dice así, sirviendo al Señor con toda humildad y muchas lágrimas y pruebas que me han sobrevenido por las acechanzas de los judíos. Eso está en Hechos capítulo 20, verso 19. Aquí hemos encontrado la palabra humildad. También en Lucas capítulo 10, verso 21 dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre del Señor, del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las has revelado a los niños, dice. Y aquí los niños, mis amados hermanos, son humildes, son obedientes y ellos tienen fe, creen. Entonces aquí nosotros podemos ver que la humildad es algo que al Señor le agrada, y la Biblia nos muestra, vamos a leer en un momento, cómo es que Dios está cerca del humilde. Ahora, ¿qué significa humildad? En el griego significa, humildad significa bajeza, un sentido de insignificancia, una actitud humilde e interesada en el bienestar de los demás, una ausencia total de arrogancia, de engaño y de altivez. Entonces, para acercarnos y hacer una oración eficaz, necesitamos aprender humildad y hacernos como niños, ser obedientes, glorificar el nombre del Señor, santificarlo, obedecer a su palabra y creer en cada promesa que está escrita en la palabra del Señor. Ahora vamos a ver cuáles son los beneficios de la humildad. Podríamos decir beneficios, porque a nosotros nos interesa para poder llegar al trono de nuestro Señor y nuestra oración pueda ser eficaz. En 2 Crónicas capítulo 7 verso 14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahí hemos encontrado la palabra humildad. También la encontramos en el Salmo 138, verso 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Mire qué hermoso. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. ¡Wow! ¡Qué terrible! Entonces no podemos acercarnos al Señor con arrogancia en el corazón, con altivez, sino con humildad.
El Salmo 10, verso 17 dice, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Entonces, estas son algunas de los beneficios, porque hay muchos, existen muchos realmente, y aquí podemos nosotros encontrar que al Señor le agrada un corazón humilde. Así que debemos aprender a ser humildes. Y mire qué pasa si nosotros somos lo contrario de humildes, qué es lo que pasa con la arrogancia y el orgullo en el corazón. ¿Qué sucede? Mire, el Salmo 138, verso 6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Eso leímos. Proverbios 16, verso 5 dice, abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Deuteronomio capítulo 28, verso 23 dice, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Qué terrible, eso quiere decir que se cerrará totalmente el cielo y la tierra, inclusive, qué terrible esta palabra. Así que nosotros en esta palabra hemos encontrado cómo nosotros podemos realizar una oración eficaz. Así que debemos quitarnos todo lo que significa el orgullo, la arrogancia. Es difícil realmente porque el mundo nos enseña que nosotros tenemos que alimentar nuestro ego, que tenemos que nosotros ser muy orgullosos y altivos y todo ello, pero la palabra de Dios nos enseña otra cosa, y lo que nos interesa a nosotros es obedecer la palabra del Señor y estar más cerca de nuestro amado Dios y conocerle cada día más. Así que quiero animarte a que tú sigas adelante, bueno, y trabajes en esto, en tu corazón, para que nosotros podamos llegar al trono de nuestro Señor y aprender que es una oración eficaz. Así que esto es algo muy pequeño que hoy quise compartir con ustedes, y vamos a continuar todavía porque existen muchos más work papers, y espero que este tema te haya sido de mucha bendición y de edificación para el cuerpo de Cristo. Así que hemos leído la palabra del Señor, hemos corroborado muchas cosas que dicen en la Biblia, y vamos a seguir adelante como hijos de Dios, practicando la palabra, muriendo a nuestra carne cada día, encontrando esa razón de vivir, que es vivir para Cristo, porque eso es lo que le da una razón verdadera a nuestra vida, de poder seguir adelante. Y qué cosa más hermosa es ser transformado cada día y poder conocer más de la gracia de nuestro amado Dios. Así que, bueno, espero que esto te haya sido de mucha bendición. Nos encontramos en el próximo video y que Dios te bendiga.